Por la gracia del Señor estamos nuevamente juntos para meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles a analizar unos pocos versículos, pero que tienen un tremendo significado y que en tiempos como los que vivimos actualmente podrían servirnos para vivir más conforme a la voluntad de Dios. La lectura bíblica se encuentra en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10, 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Esta es palabra del Señor. Ante la vida, ante las circunstancias de la vida, que no siempre son todo lo mejor o todo lo feliz que nosotros quisiéramos, podemos tener dos actitudes: una de malestar, de insatisfacción, de amargura. A veces como creyentes no nos damos cuenta del peligro que es tener el corazón amargo, tener una raíz de amargura que nos complica en nuestro caminar con Dios. Créame, el Señor no quiere esa actitud. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que nos lleva siempre a quejarnos. Nos quejamos de todo. Mire, el primer pecado de la desobediencia de Adán, en ese primer pecado, él culpó a otros. Y así a veces también nosotros culpamos a otras personas de los problemas que nos pueden pasar, en vez de tomar las cosas conforme nos enseña la palabra de Dios. Y si hay un ejemplo bueno que imitar, es el ejemplo del Señor Jesucristo, que llegó a decir que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, dando a entender la forma muy humilde en la cual él vivía. Usted puede vivir quejándose, reclamando: no tengo ni una almohada para poner de cabecera. Usted puede vivir quejándose del sueldo, de las autoridades. Usted puede vivir quejándose. Desde niño nos quejamos de los padres, como Adán se quejó ante Dios y le echó la culpa a Dios diciendo: la mujer que me diste. Yo no sé cuántos de ustedes están sentidos y amargados porque eligieron mal a su esposa o a su esposo, o porque tomaron decisiones malas en la vida. ¿Debemos vivir amargados, siempre amargados? Como ya dije, el ejemplo de este hombre, el apóstol Pablo, es un buen ejemplo. Él nos muestra la otra cara. En vez de estar amargado, en vez de estar con insatisfacción, que nada nos gusta, en vez de estar así, negativo, el apóstol Pablo habla de contentamiento, nos habla de aceptación. Pablo dice contentos. No, en realidad no está diciendo que estemos contentos. Él está diciendo que estemos contentados, que es muy diferente. Lo opuesto a la amargura no es la alegría, no es estar feliz. La alegría es lo opuesto a la tristeza. Lo opuesto a la amargura, esa actitud que todo nos hace ver mal, a esa amargura que traemos quizás por tantos años en nosotros,
Lo opuesto a la amargura es estar contento, con contentamiento. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera sea mi situación. Lo repito por si no lo escucho bien. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Y nosotros nos quejamos? ¿A alguno de nosotros le llega a la altura a este hombre de Dios que murió por causa del Evangelio? ¿Algunos de nosotros nos creemos más privilegiados que estos hombres de Dios que caminaron con el Señor tan estrechamente, unidos a Él? Pablo no está reclamando porque está sufriendo, porque está en la cárcel cuando escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Él está en la cárcel, pero él no está reclamando. Él está diciendo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto estaba en el versículo 11 que acabamos de leer. Vamos a repasar estos versículos, vamos a irlos viendo para aplicarlos también en nuestro corazón. ¿Cuál es la clave de Pablo para llegar a aprender el contentamiento? ¿Se puede aprender el contentamiento? ¿Se puede? ¿Podríamos nosotros llegar a la altura que llegó este hombre y reaccionar como el apóstol Pablo? Pablo, como ya dije, escribió desde la cárcel de Roma. En realidad estaba en peligro de muerte. Él no escribió desde una posición de tranquilidad, de comodidad. No escribió desde una posición de descanso, de una vida satisfecho, de estar contento porque todo le va bien. No está escribiendo desde esa posición, sino está escribiendo desde la angustia, la incertidumbre de una persona que está viviendo una experiencia traumática, como es estar en la cárcel, y no por hacer lo malo. Él está en la cárcel simplemente por obedecer a Dios y por servir a Cristo. ¿Cómo pudo este hombre tener esta extraordinaria y maravillosa actitud? ¿Cómo? En las circunstancias que él estaba, que probablemente son peores circunstancias que las que nosotros estemos viviendo. ¿Cómo pudo él decir que ha aprendido a contentarse? El secreto, para que vamos entendiendo esto, el secreto del contentamiento de Pablo se encuentra en dos frases que él emite en esta corta lectura bíblica, ahí en la carta a los Filipenses. La primera es aprender a adaptarse y a aceptar cualquier situación. ¿Cómo lo pone? Lo dice en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones que la vida le ofrece. Si hay que estar humilde, estamos humildes. Si estamos en abundancia, disfrutemos de esa abundancia. En todo y por todo, termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 12 de Filipenses 4, en todo y por todo estoy enseñado. Esa es la primera cosa. La segunda es experimentar la realidad descrita de forma pero tan majestuosa. Creo que no hay cristiano que no conozca este pasaje de Filipenses 4:13 de memoria, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí están los dos secretos. El creyente que llega a ser suya estas dos realidades, del contentamiento y saber que el poder viene del Señor Jesús, que de Él viene la fuerza, cualquiera de los creyentes, nosotros mismos, podríamos pasar de una vida de insatisfacción, de una vida de amargura, de una vida que nos complica a nosotros y complica a otros, porque la amargura se pega. Consideremos estas dos experiencias. Veamos primero lo que es el contentamiento. Generalmente sucede que para explicar lo que es algo, uno debe comenzar con lo que no es, para poder entender como contraste. Pero en este momento vamos a comenzar con la naturaleza
del contentamiento desde el origen etimológico de esta palabra contentamiento. Contentamiento viene de una palabra griega que es autarkeia. Autarkeia implica no depender, implica estar por encima de las circunstancias. Su énfasis en realidad está en la autonomía, en ser responsable de uno mismo, en no quedar amarrado, atado a los acontecimientos o problemas. Y eso es lo que nos pasa a veces, hermanos. A veces hemos sufrido algo en el pasado que nos marca para toda la vida. Y toda la vida vamos a llevar esa amargura adentro. Toda la vida vamos a estar descontentos. Toda la vida vamos a estar con resentimiento, ya sea un resentimiento social, ya sea un resentimiento personal, con alguien o algo que nos causó algún daño. Usted puede elegir vivir así. O puede elegir superarlo y vivir con contentamiento. El contentamiento bíblico no es estoicismo para ver las cosas negativas. No es, porque hay algunos creen que la vida hay que enfrentarla como machote, así como hombre, y venga lo que venga, yo le pongo el pecho a las balas y que venga lo que venga. Y nos creemos macanudos y soberbios. Cuidado, porque eso tiene mucho que ver con el orgullo personal. El estoicismo, por si no lo saben, es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio, un lugar de Grecia, por allá por el año 301, antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Qué propugnaba esta filosofía? Ellos pensaban, los estoicos, que uno debe tener dominio sobre los hechos, control, fuerza de voluntad, y uno tiene que ser inmune a las perturbaciones que la vida nos puede provocar. Uno tiene que ser valiente y tiene que tener carácter. O sea, el énfasis lo está poniendo en uno mismo. Pareciera que podría ser, pero cuidado, porque el mérito de esto es humano. Nada tiene que ver con la acción sobrenatural que Pablo está hablando aquí. Él no está diciendo que él lo hace en sus fuerzas. Él está aclarando esto y eso es lo interesante que debemos ver nosotros. El estoicismo es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos o sus emociones. Alguien que es estoico, por lo tanto, se mantiene firme ante la adversidad. Pablo no está hablando de eso cuando hablamos de contentamiento. No está hablando de eso. No es estoicismo. Tampoco el contentamiento bíblico es una especie de nirvana. No es un nirvana. El budismo, el hinduismo, nos hablan de este estado por encima del bien y del mal, sin dolor, donde uno se desbloquea o se desconecta de la realidad para lograr una especie de relajación psíquica e impasible, donde uno queda impávido ante los acontecimientos de afuera y a nada te afecta. Usted va a encontrar esto en las doctrinas orientales, no solamente hinduismo y budismo. Hay muchas otras cosas. Ahí está la meditación trascendental, el yoga y otras cosas que están inmersas en esta filosofía oriental. La Biblia no está hablando de eso, de ser una persona que tiene esa capacidad de negar el problema, abstraerse del problema. No. Pablo está hablando de enfrentar el asunto en forma muy consciente, pero no sufrir por ello. El contentamiento, por si acaso también, no es una resignación, un fanatismo, un dejar que las cosas sean porque ¿qué le vamos a hacer? O si no hay más remedio,
Eso ya no es contentamiento, eso es fatalismo. Y la Biblia no es fatalista. Nuestro futuro es mucho más grande que todo eso. Cuidado, hermano. Uno puede vivir con la convicción de que nada puede cambiar el destino, pero usted sabe que hay uno que sí lo puede hacer. Hubo uno que cuando íbamos camino de perdición y camino de muerte, hubo uno que nos sacó de ahí y nos pone en otro lugar. Estábamos en un reino bajo un Señor que es el Dios de este siglo, y el Señor nos saca para otro Señor y nos pone en el reino de su amado Hijo Jesús. El contentamiento bíblico no es tampoco una especie de masoquismo. El masoquismo es la idea de gozarse con el sufrimiento. Hay personas que les gusta hacerse las víctimas, victimizarse, hacerse, no sé, que de alguna manera resisten las pruebas y se gozan. En realidad, el masoquismo tiene su base en el placer sexual por el dolor. Pretender alegrarse en o por alguna situación difícil o incluso de sufrimiento, eso es masoquismo, eso no es contentamiento. Ahora, muchas veces nosotros los creyentes confundimos estar contento, que es una cosa, con estar contentado. Comencé hablando de esto. El Señor no nos pide estar contentos en todas las situaciones de la vida. Hay situaciones en que uno no puede estar contento. En realidad esa no es la idea de Filipenses 4:11. Pablo acaba de hablar, está hablando un poco antes, si usted quiere leerlo, en el capítulo 4, versículos 4 hasta el 7, por ejemplo, está hablando acerca del gozo. Pero estar gozoso no es lo mismo que sentir alegría o estar contento. Yo puedo estar llorando la muerte de un ser querido y querer y retener todavía en mí el gozo del Señor. Puedo estar pasando por una situación difícil, pero todavía mi confianza está puesta en Dios. Y nadie nos puede robar el gozo. Hay uno que roba el gozo: el pecado. ¿Recuerdan cuando David cayó en pecado con Betsabé? Él se arrepiente y en el Salmo 51, después de un año se arrepintió, en el Salmo 51 él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué había pasado con el gozo de David? Se había perdido. ¿Por qué lo perdió? Lo perdió por el pecado. Hermano, un creyente debe tener gozo. Debe estar contentado en su manera de vivir. Pero no confundir con estar contento. Porque, por ejemplo, estamos hablando de una persona que perdió un ser querido. Sería insensato, sería ridículo, sería absurdo que uno se ponga a reír porque se me murió. No, por hermano. Expresar alegría en momentos que son de tristeza no es contentamiento. La Biblia no está diciendo que Pablo está explicando que está contento en toda la situación. No. He aprendido a contentarme, que es algo muy diferente. Dios quiere que sus hijos sean realistas. El dolor provoca frustración muchas veces, el dolor provoca tristeza. Las situaciones de la vida pueden ser muy complicadas, pero aún en esas situaciones no podemos caer en la amargura ni renegar de Dios. ¿Qué pasa contigo cuando las cosas no andan bien? ¿Qué pasa con usted, mi querido hermano o hermana, cuando las cosas no salen como usted quiere? ¿Se siente ofuscado? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente que no? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cómo el Señor no me escucha? ¿Empezamos a culpar a Dios también? Hermanos queridos, ya he hablado de lo negativo, lo que no es. Me gustaría decir lo que sí es: el contentamiento. El contentamiento bíblico, bíblicamente hablando, perdonen la redundancia, es algo que se acerca mucho al concepto moderno de aceptar la situación, a la aceptación. Aceptar implica la confianza serena, profunda, de que nada ocurre en nuestras vidas sin el conocimiento de Dios.
Cuando a ti te pasa algo, cuando a mí me pasa algo, cuando a los que amamos les pasa algo, ¿Dios se descuidó? ¿Dios no lo sabía? ¿Dios estaba distraído en otra cosa? ¿O Dios sí sabe lo que está pasando? Hermano, el concepto que tenemos nosotros los cristianos de Dios es que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que es omnisciente, lo sabe todo, y es omnipresente, está en todo lugar. Si Él, nuestro Dios, conoce tu situación, mi situación, entonces yo debo mirar la situación que estoy pasando, debo mirarla desde la perspectiva que Dios la está mirando. La aceptación entonces implica creer que Dios, aun de las circunstancias más negativas, puede sacar provecho. Él saca provecho de cualquier situación y puede transformar lo que parece malo en un bien, para glorificar su nombre o incluso para mi propio bien. ¿Recuerdan el ejemplo de este personaje que Dios usó para resguardar a su pueblo en un momento de hambre en el mundo? Cuando levantó a José en Egipto, cuando se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos de verdad se arrepintieron y se incriminaban por qué hicimos esto. Este hombre, José, muy inteligentemente reconoció cómo él pudo aceptar todo eso. Dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes pensaban hacerme daño, mas Dios lo encaminó para bien. Escúcheme, esto lo está diciendo un hombre que fue vendido por su hermano. Esto lo está diciendo un hombre que fue a parar a la cárcel por culpa de una mujer que mintió. Este es un hombre que al parecer, después de haberle hecho el favor a una persona de interpretarle un sueño y pedirle que se acordara de él delante del faraón, este hombre que podría estar amargado, porque de hijo regalón pasó a esclavo, y de esclavo pasó a la cárcel. Este hombre podría estar lleno de amargura, de resentimiento con su hermano. No, esto no lo puedo perdonar. Hay personas que dicen, no, yo no soy Dios para perdonar. ¿Perdón? O sea, ¿Dios puede perdonar siendo Dios santo? ¿Y usted que no es santo, no puede perdonar? ¿Tú que cometes errores, eres incapaz de perdonar a otros que se equivocan? Dios perdona. ¿Y usted? ¿Hasta cuándo seguimos con la amargura del pasado? El contentamiento es, a propósito, si alguien quiere leer la historia de José, esto está en el capítulo 50 del libro de Génesis. El contentamiento, siguiendo con este tema, es inseparable, no puede separarse de la confianza, de la fe en Dios, de la confianza en un Dios personal que dirige cada paso de mi vida con un sentido y un propósito. ¿Dios sabe lo que está haciendo con nosotros? Permítame decirle, sí. Pablo, este hombre que llega a escribir esto, en realidad tuvo que aprender a vivir en contentamiento. ¿Por qué? Porque por esto estoy compartiendo esta palabra. Porque el contentamiento no se vende en la botica, el contentamiento no está en el mercado, el contentamiento no es algo que viene dentro de nuestros genes. En general, estamos insatisfechos. En general, tenemos actitudes negativas en la vida. Ahora, el apóstol Pablo, para que nos quede a todos claro, él usa dos verbos que están refiriéndose a la enseñanza, a la educación, que tienen que ver con este tema. Él dice, en Filipenses 4:11 dice, he aprendido. Aprender tiene que ver con pasar por lecciones, pasar por pruebas, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Y también usa
en el versículo que sigue, dije Filipenses 4:11, esa parte, en el versículo que sigue, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, dice, en todo estoy enseñado. Mira, dos verbos. Uno, he aprendido, y segundo, estoy enseñado. Las dos cosas, estos dos verbos, tienen que ver con un proceso de aprendizaje. Ahí, en todo aprendizaje, suceden altos y bajos. Hay fallas. Y cuando uno está aprendiendo algo, se equivoca muchas veces. Oiga, si hasta algo que es tan común para los seres humanos como es caminar, cuesta aprenderlo al principio. En mis tiempos tenían una especie de suspensor y ahí nos andaban trayendo. Ahora hay carritos y cosas para los niños para que aprendan a caminar. No es tan fácil. Uno con sus pies y sus piernas todavía no todo desarrollado como quisiera uno, pero ahí está, uno va y se cae. Uno con el tiempo aprende a caerse mejor nomás. Se cae ahí donde duele menos. Y va aprendiendo. Y después con el tiempo uno ya no se cae fácilmente. Tiene que ponerle un tropiezo, tiene que surgir algún obstáculo, tiene que haber algún fenómeno extraño para que uno se caiga. Porque se aprendió. Hermanos queridos, nosotros no traemos en nuestros genes la capacidad de aprender el contentamiento, porque el contentamiento no está en los genes de los seres humanos, ni siquiera está en el espíritu humano. El contentamiento es sobrenatural. El contentamiento viene de Dios. Por eso cuando yo estoy en amargura, estoy actuando como un ser humano. Cuando estoy ahí resignándome nomás porque ¿qué más le vamos a hacer? Y no estoy en una forma positiva enfrentando el problema, no estoy actuando como un hijo de Dios, estoy actuando como un hijo del hombre. Pero amados hermanos, el contentamiento bíblico es absolutamente sobrenatural. Recuerde, no es que seamos, como lo pone en 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo, capítulo 3, en el versículo 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice Pablo, proviene de Dios. Eso es otra carta, otra iglesia, a los Corintios. Y está diciendo, no es que yo sea el que tiene esta capacidad del contentamiento. No es que yo sea el que tiene la facultad de superar los obstáculos y enfrentar la vida. No. Está hablando de que esta suficiencia, esta competencia, es decir, lo que lo hace competente, lo que lo hace apto, no proviene del espíritu de Pablo. No proviene de su fuerza de voluntad. Proviene de Dios. Lo fundamental, entonces, lo que estamos viendo es ir aprendiendo a no mirar las cosas que se ven, como dice el mismo apóstol Pablo, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También lo dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:18. Usted no puede ver el contentamiento que no se ve. Es un estado, es algo muy sutil, pero que puede estar en el corazón, porque viene de Dios. Por eso, la segunda cosa que hay que ver aquí, que es ¿de dónde viene el contentamiento? Y Pablo lo explica, porque Pablo no quiere tener como un conocimiento para los iniciados, no más, un conocimiento para aquellos que son apóstoles o para aquellos que son más super santos. No, él quiere que la gente en Filipos también lo entienda. Y él quiere que así como él aprendió a estar contentado en su corazón, a tener abundancia y a no tenerla, así Él quiere que los cristianos también encuentren la misma fuente de donde Él alimentó ese contentamiento y logró ponerlo en ejecución en su propia vida. Para decirlo sin más preámbulos, el contentamiento se origina en Cristo Jesús. Esto entonces nos lleva a la segunda experiencia de Pablo, que él dice en el versículo 13, que lo he repetido ya varias veces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No hay verdadero contentamiento sin Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Eso es toda la diferencia. Tú en la carne no puedes tener contentamiento. Tú en tu resignación no puedes tener contentamiento. Tú por tu fuerza de voluntad no puedes tener contentamiento. Tú por tu mundo emocional no puedes tener contentamiento. El contentamiento es sobrenatural y viene de Cristo. De ahí viene. Y en eso, Pablo llega a decir, en ese contexto, todo lo puedo en Cristo. Todo. El contentamiento, sí, Señor, también. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. En realidad, esta es la clave, no solo en este pasaje, sino de toda vida cristiana, hermano. Todo lo puedo en Cristo. No dice, todo lo puedo con Cristo. No dice, todo lo puedo por Cristo. No. No es una experiencia esporádica que de vez en cuando nos viene, sino que es una relación permanente, es un estado, es una situación de uno. No es un encuentro ocasional como el de un paciente con su psicólogo o con su consejero que le permite salir animado, como fortalecido de la consulta del psicólogo o de la consulta con su entrevistador o consejero. Jesús, para abundar más en esto, nos da la misma idea cuando nos habla en Juan capítulo 15, todos reconocen, supongo, que en el capítulo 15 Juan, desde el versículo 1 en adelante, está hablando acerca de la vid y los pámpanos. Esta es una hermosa metáfora o parábola, si usted quiere. Es una lección objetiva que el Señor Jesús usó. Él dice, para ir resumiendo esto, dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. No sé si va entendiendo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, no por Cristo, no con Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que está diciendo el Señor Jesús cuando enseñó a sus discípulos. Está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo en Él y Él en mí. Llega a agregar, separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que es muy claro, no voy a leer todo el capítulo 15 de San Juan, solamente hacer mención de esto. Estar en Cristo es imprescindible para tener este contentamiento, esta aceptación. Porque en este ejemplo que pone el Señor Jesús, la savia, es decir, lo que da vida a toda parte de la vid, no puede llegar esta savia al pámpano si no pertenece o no permanece en la planta. Si usted corta el pámpano, si usted corta la rama muere. Jesús muy sabiamente dijo, separado de mí nada podéis hacer. ¿No será por eso que nuestra vida no está vivida en contentamiento, sino más bien en amargura, en resentimiento del tipo que sea? Hoy día parece ser que hay mucho resentimiento social. Bueno, tengamos cuidado en caer en esos errores. Contentamiento. Y no estoy hablando de resignación. No, bueno, allá en el cielo el Señor nos va a bendecir. Escúchame bien. Dios no me bendice allá en el cielo solamente. Dios me bendice aquí y ahora. Y la mayor bendición es que ahora está conmigo. Y la mayor bendición es que yo estoy con Él. Tú estás con Él. Él está contigo. Esas son verdades bíblicas, verdades que creemos. Esta frase que el apóstol Pablo dice comprueba lo que estamos diciendo. En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, usted todo lo puede en Cristo. Separado de Él, usted no puede hacer nada. Nada podéis hacer. La palabra original de todo lo puedo alude a la palabra griega dinamis, que
De ahí viene la palabra dínamo, la palabra fuerza. Recibiréis poder, Hechos 1:8. Esa palabra poder, recibiréis dinamis. Esta es la misma palabra. Se está usando ahí. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Es dinamis, es fuerza, pero no es una fuerza de mi esfuerzo personal. No es una fuerza que me la da el grupo y entonces juntos podemos. No, Señor. Esta es una fuerza que viene de aquel que mora en mí, que es Jesucristo el Señor. Alude la palabra dinamis a una fuerza enorme, la fuerza de un dínamo, una fuerza dinámica. No es solo la fuerza del ejemplo de algún héroe, el ejemplo de algún personaje que en la historia haya hecho algo bueno y que nos inspire en alguna cosa. No es solamente eso. Quizá algún héroe puede estimular a alguien a hacer alguna cosa buena, porque hay un buen ejemplo. Pero el poder de Jesucristo va mucho más allá de una mera inspiración, así como Cristo. Entonces, si Él pudo, yo puedo. No es eso. Él me da su fuerza, Él nos da su poder, Él nos da de su gracia para enfrentar la vida. Es una transformación que dinamiza por dentro, que nos da fuerza y nos capacita para enfrentar todas las situaciones. Cristo me fortalece porque está vivo hoy y me transmite su poder como el tronco de la vid le da poder y le da vida al pámpano, a la rama. Observemos, por último, esta frase final: todo lo puedo. Puedo hacer frente a todo. Esta es la idea del texto, parafraseando un poco. La idea es: cuando estoy en Cristo, Él me fortalece de tal manera que puedo sobreponerme, ser más fuerte que cualquier situación. Por eso Pablo pudo escribir con palabras de aliento mientras él estaba pasando por un momento difícil allá en la cárcel. Por eso, mientras su vida pendía de un hilo, él podía hablar con contentamiento en el corazón. Es importante que tenemos que ver que no aparece el verbo hacer. Pablo no nos dice que en Cristo podemos hacer todo lo que queramos. Estar en Cristo, hermano, no nos conviene en una especie de superhéroes o de Superman o Superwoman. A veces nosotros los creyentes albergamos una idea así fantasiosa como de omnipotencia y pensamos que no hay límites a nuestras capacidades. Así algunos interpretan equivocadamente este versículo a su manera, convirtiéndolo en una especie de talismán o amuleto, y lo usan como un mantra. No, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo usan así como para darse ánimo. Hermano, no está escrito para darnos ánimo. Está escrito para que aprendamos como Pablo aprendió. Está escrito para ser enseñados como fue enseñado Pablo. Este pasaje, hermanos, cuando usted lo usa, no lo use como un mantra, no lo use como una muletilla, no lo use por usarlo. Vívalo, aplíquelo, aprenda lo que realmente dice la palabra. El apóstol Pablo en realidad afirma, y con harta claridad, que en Cristo puede afrontar y superar cualquier circunstancia de la vida, por dura y por difícil que esa circunstancia sea. Es como una confrontación, es como una lucha en la que yo soy más fuerte porque tengo el poder de Cristo. Ninguna circunstancia podrá derrotarte, no porque eres tan bueno, no porque eres fuerte, no por tu fuerza de sentimiento, no por tu fuerza de voluntad, no por tu fuerza de inteligencia, sino por Cristo, en Cristo. El eco más cercano de esta idea de fortaleza en Cristo está en el pasaje que también conocemos mucho, escrito también por el apóstol Pablo. Claro, comenzamos en Filipenses, pero hemos visto otros escritos de Pablo, como en 2 Corintios, y ahora vamos a Romanos, capítulo 8. Si usted quiere, después puede leer
todo el capítulo, lea desde el 35 hasta el 39, pero vamos a resumir algo. Dice el apóstol Pablo, y él sabe lo que está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada. O más bien está diciendo ninguna cosa nos podrá derrotar, porque en todas estas cosas, y hay una lista, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37 de Romanos 8. Para terminar, dos formas de reaccionar ante la vida y los problemas que la vida trae. Por una parte, la amargura. Hay varios filósofos en la historia de los hombres que se han caracterizado por una especie de amargura. Terminan algunos medios locos, como Nietzsche. Otros desvían la mente de otros seres humanos, como el nihilismo, es decir, la nada misma. La filosofía de la nada, es decir, después de esto no hay nada más. Así que la vida es un sistema al gusto. Eso es no entender nada. Eso sucede cuando nosotros sacamos a Dios de todo el cuadro y nos conformamos con una explicación racionalista, con una explicación evolucionista, con una explicación sin Dios acerca de lo que es el hombre. Cuando usted deja fuera a Dios, deja fuera lo sobrenatural de Dios, deja fuera el poder de Dios y deja fuera al que creó al hombre. Cuidado. Este hombre, uno de estos filósofos, me refiero a Émile Cioran, no creo que hayan oído hablar mucho de él, este hombre llegó a escribir: todo me deja insatisfecho. Todo. Nada lo satisfacía. Él llegó a pensar seriamente en la idea del suicidio. Al final no se mató, ¿sabe por qué? Porque él dijo: ¿y para qué me voy a matar? No voy a aprender nada con eso, porque será la última cosa que haga. Así que mejor no me mato. Tenemos a otros escritores como Kafka, filósofos también, que tenían unas ideas parecidas. Hermano, pensar que uno está de más, pensar que la vida es nada, es algo falso. Eso provoca amargura, eso provoca resentimiento. Entonces hay personas, a propósito, este señor Émile Cioran era hijo de un clérigo, era hijo de un sacerdote ortodoxo y se desilusionó de la religión y terminó como agnóstico. No se atrevió a negar a Dios totalmente, pero terminó como agnóstico, es decir, no le interesa a nadie si hay o no hay Dios. Decir agnóstico en realidad, en el fondo, es decir, soy ateo, pero no tanto, pero tampoco soy creyente en nada. Usted puede tener esa actitud para seguir enfrentando su vida. Puede tener la actitud de amargura, de decir, estoy pintado en este mundo, estoy de más, nadie me quiere, todos me odian, estoy mal. No, y andar con un rictus de amargura en la mirada, en los labios, con la boca para abajo, en vez de andar con la boca para arriba, con una sonrisa, andamos amargados. Y amargamos a quienes nos rodean. Esa es una manera. La otra es esta aceptación tan confiada, llena de fe del apóstol Pablo. Él llega a decir: he aprendido a contentarme en toda situación. No es algo que viene contigo. Pablo lo tuvo que aprender, nos toca a nosotros. Yo debo aprenderlo, tú debes aprenderlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vas a ser capaz de aprenderlo? Sí, pero no en tu fuerza, en Cristo que te va a dar la fuerza. ¿Hacia qué forma? De estas dos formas que hay, una de amargura y la otra de contentamiento en Cristo como Pablo. ¿En cuál forma? ¿A cuál forma estás dirigiendo hoy día tu propia vida? Otra pregunta para ir terminando. ¿Qué circunstancias estás enfrentando ahora mismo que te amargan, que te hacen recelar de Dios? ¿Estás enfrentando la vida
en Cristo? Si es así, la fuerza para hacerle frente a los problemas y tener victoria ante esos problemas estaría asegurado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. No es algo lo puedo. Todo. También a contenerme, también a contenerme. También a no ser regañón, también a no ser regañón. También a enfrentar la vida con alegría de vivir cada día, también. Aunque vengan desgracia y problemas, sí, Señor. El mundo no se acaba cuando las cosas no suceden como yo quiero. El Señor Jesús nos enseñó a orar, que en este mundo se haga la voluntad de Dios, como se hace la voluntad allá en el cielo. La voluntad de Dios para ti y para mí es que tú y yo aprendamos a contentarnos, a no ser reclamones, a esperar en Él, a glorificar su nombre. Para eso fuimos creados, para gloria de su bendito nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te haga capaz de aprender y de vivir y de aplicar estas lecciones de la Biblia. Dos formas, amargado o en contentamiento en el poder de Cristo. Que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Amado Padre, ruego por mis hermanos, como ruego por mi propia vida. Señor, yo que predico y que hablo, a veces descubro en mí mismo que hay resentimientos, que hay situaciones que me cuesta aceptar. Señor mío, en el nombre bendito de Jesús, estamos aprendiendo, yo y mis hermanos, y queremos seguir aprendiendo a tener este contentamiento. No viene con nosotros, pero sí viene de Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Cristo. Y aún nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice tu palabra en Colosenses. Señor, derrama tu gracia en nuestras vidas. Quita esta atadura de la amargura, del resentimiento, y pone en nosotros la paz sobrenatural, el contentamiento que tuvo Pablo, que tuvo Cristo. A su nombre, gloria. Y a ti, Padre, por habernos escuchado. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.